Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en este Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara, a todas y a todos aquellos que están conectados en este momento a través del Zoom, que se irán conectando en el transcurso de esta videoconferencia y que posteriormente nos verán a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. El día de hoy nos complace dar inicio a este curso básico de Teosofía 2019. Este curso, como bien saben, se integra de 12 sesiones, 12 lecciones. El día de hoy daremos inicio con la primera denominada Definición de Teosofía. Esta primera lección, como ustedes saben, en este nuevo formato del curso básico, cada lección ya va a traer su índice para que el estudiante pueda remitirse en lo subsecuente, una vez que haya estudiado la lección, a aquellos subtemas, aquellos subcapítulos donde necesite reforzar este conocimiento, donde quiera ahondar, quiera profundizar. Entonces, en esta nueva modalidad del curso básico 2019, ya se incorpora a cada lección el índice por temas para que el estudiante vea. Como ustedes observan, en este índice, pues esta lección se va a integrar de un subtema que se denomina ¿qué es teosofía? El segundo se va a denominar teosofía y sociedad teosófica. En un tercer tema vamos a ver lo que es la teosofía como religión. En un cuarto, la teosofía como ciencia. Posteriormente analizaremos lo que es la teosofía como filosofía. Veremos algunos conceptos generales de la teosofía a lo cual nos dedicamos a estudiar y que ustedes verán en el transcurso de esta sesión y posteriormente a lo largo del curso. Veremos una breve historia de lo que es la sociedad teosófica. También veremos lo que es la sociedad nacional e internacional. También nos compete estudiar el día de hoy lo que son las organizaciones paralelas o subsidiarias o solidarias que forman parte de la sociedad teosófica. Y en la página 23 veremos las imágenes suplementarias. En la página 24 las preguntas que cada lección contiene para efecto de que se refuerce la información presentada. Y finalmente en la página 25 se podrá visualizar las obras complementarias a esta lección para aquellas personas que quedaron con un poco más de ganas de ahondar, de profundizar, que quieren ser expertos en un tema determinado. Bueno, cada lección, les repito, contiene obras complementarias para que el estudiante se pueda hacer experto en un tema específico, y en este caso, pues en esta primera lección también hay obras complementarias. Bueno, la mecánica de estudio, mis hermanos, es la siguiente. Yo voy a dar inicio con la lectura. Vamos a comentar cada hermano un capítulo para efecto de no hacer uso de la voz solamente uno. Vamos a ir concediendo la palabra a un hermano, a los que están tanto aquí en el Centro de Estudios como los que están a través del Zoom. Cada quien vamos a dar lectura a lo que es un capítulo. Al finalizar ese capítulo, se concede el uso de la palabra por si algún hermano quiere ahondar, profundizar, tiene alguna duda, y así vamos avanzando sucesivamente. Bueno, voy a dar lectura. El primer capítulo se denomina ¿qué es teosofía? Y dice así. Empieza esta lección con unos cuestionamientos, precisamente, ¿qué es teosofía? ¿Alguna vez te has preguntado sobre las grandes cuestiones de la vida? ¿Quién soy realmente? ¿Por qué el mundo es como es? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué viene después? ¿Cuándo averiguaré todo esto? Si alguna vez te has cuestionado sobre estas u otras preguntas similares, aparentemente sin respuestas, felicitaciones. Tu habilidad para cuestionarte prueba que eres humano. Los seres humanos somos curiosos acerca de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Esa curiosidad se nota especialmente en los niños que están continuamente preguntando ¿qué y por qué? A medida que crecemos, puede que aprendamos a vivir con nuestro no conocimiento y cesamos de hacernos tales preguntas, al menos abiertamente. Pero siendo humanos, tenemos una pasión por conocer el significado de las cosas, y esa pasión no puede ser completamente suprimida.
La pasión humana por comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea nos pone en la búsqueda del autoconocimiento. El género humano tiene varios nombres para identificarse a sí mismo. Somos, en el lenguaje técnico de los biólogos, Homo sapiens, es decir, un humano inteligente, pero otros nombres para nuestra especie podrían ser Homo jocusus, humano juguetón, Homo loquax, humano hablador, Homo faber, humano trabajador. Sin embargo, podríamos ser llamados más apropiadamente Homo quaeretians, humano que está en una búsqueda. A lo largo de las edades, los humanos han desarrollado varios acercamientos para responder sus propias preguntas, para llevar a cabo su búsqueda. Tres de los más importantes son la ciencia, la filosofía y la religión, cada uno de los cuales comienza con sus propias asunciones y se desenvuelve creando sus respuestas a su propia manera. Debido a tales diferencias, ocasionalmente puede parecer que la ciencia, la filosofía y la religión se contradicen una con otra, pero dado que todas ellas están tratando de resolver las grandes preguntas, sus respuestas correctas no pueden ser realmente contradictorias. Por el contrario, lo que necesitamos es comprender qué causa las diferencias y cómo podemos encontrar la verdad común a todos estos varios planteos. Esto nos lleva a la teosofía y la sociedad teosófica. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, mis hermanos, del primer tópico, del primer tema? Bueno, vamos a concederte la palabra, mi hermano Gavino, para que nos ayudes con la lectura del siguiente capítulo, por favor. Con todo gusto. Teosofía y sociedad teosófica. Si bien la teosofía y la sociedad teosófica están obviamente relacionadas, son a su vez dos cosas diferentes. Teosofía es un modo de responder a las grandes preguntas de la vida, tratando de reconciliar los variados enfoques de la ciencia, la filosofía y la religión, sin limitarse a sí misma a ninguna de sus particulares asunciones o métodos. En tanto que integra todo lo que es verdadero y valioso en otros acercamientos, la teosofía se apoya en sus propios métodos y asunciones. La teosofía es a la vez algo muy nuevo y muy antiguo. Es algo nuevo porque puede aplicarse a nuestros deseos de conocer acerca de nuestra propia identidad y el significado del mundo que nos rodea hoy en día. Lo hace no con una lista, vernos a nosotros mismos y al universo. Un mundo que provee la base a desarrollar nuestras propias respuestas. Por otro lado, la teosofía es antigua porque encarna principios que han sido conocidos y enseñados por los sabios del pasado en todo el planeta. Ha sido llamada por muchos nombres. En la India es denominada Brahmavidya. La sabiduría de la realidad última, o Sanatana Dharma, la enseñanza eterna. En el judaísmo es llamada Cábala, aquello que ha sido recibido. En China, Tao Use, la enseñanza del camino. En el Islam es denominada sufismo, el camino de aquello que se visten con lana. Los puros o los sabios. En el cristianismo ha sido llamada prisca teología, el pensamiento antiguo sobre los asuntos divinos. Esta ha sido llamada también la tradición de sabiduría. La filosofía perenne, la doctrina secreta y la sabiduría antigua. El término teosofía deriva de dos palabras griegas, theos divino y sofía sabiduría. Sin embargo, teosofía no es un sistema de pensamiento prescrito por una deidad que gobierna desde lo alto, sino la sabiduría divina que mora potencial y universalmente en el espíritu humano, desenvolviéndose gradualmente a través del proceso de evolución. En esta sabiduría divina, dentro de nosotros la que inflama nuestro deseo de descubrir quiénes somos y responder las otras grandes preguntas. El término teosofía fue usado por primera vez
en idioma inglés en 1650 para denominar las enseñanzas de algunos antiguos sabios y fue luego aplicado al pensamiento de Amonio Sacas y Plotino, quienes fundaron la escuela alejandrina del neoplatonismo en Egipto al comienzo del tercer siglo después de Cristo. Para ellos, teosofía era el conocimiento divino que explicaba las experiencias que tenían los iniciados a los misterios griegos. Perdón. Una disculpa, ¿eh? Gracias. Sí. El término fue usado más tarde por el místico protestante Jacob Bohm. Jacob Bohm por los primeros swedenborgianos en Inglaterra y otros escritores sobre temas espirituales de los siglos XVII y XVIII. Por último, el término ha sido aplicado a escuelas de pensamiento tales como el pitagorismo, gnosticismo, hermetismo, alquimia, Advaita Vedanta, budismo Mahayana, como también a otros filósofos tales como Nicolás de Cusa, que fue en los años de 1401 y 1464, que está entre paréntesis, Paracelso, que moró entre 1490 y 1541 aproximadamente, y también en Pochettaro, entre paréntesis, y Giordano Bruno, entre paréntesis, 1548-1600. En tiempos recientes, el término tomó un uso más difundido desde el año 1875 con la fundación de la Sociedad Teosófica. La sociedad declara tres objetivos: formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color; fomentar el estudio comparado de la religión, filosofía y ciencia; e investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el mundo. Para ayudar a cumplir con estos objetivos, la sociedad ofrece a consideración una presentación contemporánea de la tradición antigua llamada teosofía. La sociedad teosófica, de la que se tratará con más detalle en el capítulo 2, no requiere de sus miembros el aceptar todas o, de hecho, ninguna de las enseñanzas teosóficas. El lema de la sociedad es: no hay religión más elevada que la verdad. El término religión en el lema se refiere no solo a las iglesias, sino a cualquier sistema de creencias o de ideas, incluyendo la presentación de la teosofía por parte de la sociedad teosófica. La mayoría de los miembros teosóficos concuerdan generalmente en las ideas básicas e ideales de la teosofía, pero son libres de rechazar cualquiera de ellos e interpretarlos de acuerdo con su propia comprensión. Para ser un miembro de la sociedad, uno solo debe estar de acuerdo con sus objetivos. Sin embargo, la sociedad ofrece una visión de la vida que es remarcable por su amplitud, coherencia y temporalidad. Una formulación contemporánea de una tradición de sabiduría que es la base para una vida satisfactoria y productiva y que capacita a aquellos que la siguen para descubrir su propia naturaleza interna y contribuir al bienestar del mundo. Aunque esta sabiduría ha sido ofrecida a través de las edades, bajo varios nombres y muchos idiomas, su esencia es fundamentalmente la misma, a pesar de cuanto puedan variar sus aspectos externos y formas de presentación. Esta apunta especialmente a la realidad de la fraternidad y de la necesidad imperativa de practicarla, pero también ofrece una comprensión de lo inexplicado a nuestro alrededor y contribuye al desarrollo de nuestros poderes latentes, de nuestros poderes latentes. Por último, es la armonía interna de la religión, filosofía y ciencia. Ok, muchas gracias, mi hermano Gavino. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda?
acerca de los 3 objetivos. ¿Vamos bien, mis hermanos? Ok. Bueno, entonces aquí vimos que hay una diferencia entre teosofía y sociedad teosófica. La teosofía es la sabiduría divina y la sociedad teosófica es la agrupación, es el núcleo dentro de la fraternidad universal, es la orden, es el conjunto de miembros, es el conjunto de teósofos, pero la teosofía es una cosa y la sociedad teosófica es la organización administrativa. Entonces, para que no se confunda nunca eso entre sociedad teosófica y teosofía. Puede haber verdaderos teósofos que nunca se han afiliado a la sociedad teosófica. Y hay miembros de la sociedad teosófica que no siguen los ideales de la teosofía. Hay una gran diferencia. Bueno, vamos a concederte la palabra, mi hermano Ricardo, con un tono de voz un poco elevado para que nos escuchen nuestros hermanos del Zoom, para que se pueda apreciar. Adelante, tienes el uso de la palabra para este siguiente tema. Sí, con gusto. La teosofía como religión. Dios envía a sus instructores a cada era, a cada clima y raza de hombres, con revelaciones adaptadas a su crecimiento y mentalidad, y no entrega al reino de la verdad al egoísta dominio de una sola raza. Es Hussein Lower, 1819 a 1891. En el mundo abundan las distintas religiones, cada una dirigida a diferentes personas y épocas. La palabra religión deriva de un término latín cuyo significado raíz es reunir. De este modo, las diferentes religiones reúnen de diversas formas a sus seguidores con la fuente última de vida, como quiera que la llamemos, lo absoluto, Dios, la realidad divina o nombres similares. La teosofía ha sido llamada la religión sabiduría, porque también señala el camino para esta reunión, pero la teosofía no es una religión. Esta no declara que es la expresión final y completa de sabiduría y verdad, y ofrece una interpretación particular sobre qué influye la sabiduría divina. La teosofía sostiene que todas las cosas, incluyendo la mente humana, están evolucionando. Vivimos en un mundo inconcluso y nosotros mismos estamos aún sin terminar. Por lo tanto, el conocimiento acumulado de cualquier tema en cualquier momento dado es necesariamente incompleto y se le pueden hacer adiciones. Estamos solos en la mitad de nuestro desenvolvimiento, así que todavía nos resta mucho por descubrir. Estamos solo en la mitad, solo en la mitad. La teosofía no ata al individuo a ningún credo o creencia particular, sino que se dedica a promover la eterna búsqueda de significado y totalidad de la vida por parte de la humanidad, en un modo no sectario y no dogmático. Las religiones del mundo ofrecen métodos para esta búsqueda y por lo tanto son materias de estudio teosófico. La teosofía respeta la sabiduría divina básica que se encuentra en el aspecto interno de todas las enseñanzas religiosas. No busca convertir a ninguna persona apartándola de la religión que profesa, sino que más bien trata de explicar o interpretar los significados internos de los diversos credos y ceremonias sobre bases racionales. Annie Besant, quien fue la segunda presidenta internacional de la sociedad, expresó la actitud teosófica sucintamente: la teosofía te pide vivir tu religión, no dejarla. Gracias. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario respecto de este tema de la teosofía como religión? Vamos bien. ¿Tienes eso? Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar, mis hermanos. Ok. Bueno, te vamos a conceder la palabra, mi hermana Diana, aquí en el centro de estudios para que nos apoyes con este tema denominado la teosofía como ciencia. Adelante. La teosofía como ciencia. Otro aspecto de la teosofía es el científico, particularmente su actitud en lo que hace a la observación y experimentación. Perdón. Adelante. Hipótesis e investigación.
Por supuesto, también existen diferencias entre la ciencia y la teosofía. La ciencia se limita a sí misma a lo que puede ser cuantificado y comprobado por medio de repetidos experimentos objetivos y controlados. La teosofía también trata con la experiencia directa, pero está a menudo es de una naturaleza más subjetiva y cualitativa. De todos modos, muchos de los conceptos bosquejados en la literatura teosófica están alineados con el conocimiento emergente de la ciencia moderna, de una forma asombrosa. El método científico es básico para descubrir cómo funciona el mundo físico, y su característica principal es una búsqueda impersonal de la verdad. Pero todos los científicos reflexivos hoy en día estaría probablemente de acuerdo con la declaración de uno de los grandes sabios de Oriente. Cada gran descubrimiento de la ciencia fue primero una gran intuición. La teosofía alcanza el área de estas grandes intuiciones, muchas de las cuales están más allá del campo de la prueba objetiva. Pero si ellas son ciertas, pueden ser confirmadas por todos aquellos de nosotros que estemos deseosos de usar nuestra vida como un laboratorio. La ciencia como tal no se incumbe con propósitos éticos, aunque los científicos responsables sí lo hacen. Todo conocimiento es poder, el cual puede ser utilizado tanto para bien como para mal. Esto se evidencia, por un lado, en las curas que la ciencia ha desarrollado para el control de las enfermedades, y por el otro, en los instrumentos de destrucción que ha desarrollado para la guerra. La teosofía, mientras que señala nuevas avenidas para el conocimiento interno, también enseña que tal conocimiento puede ser obtenido sin riesgo solo por aquellos que se preparan en acto, deseo y pensamiento. Para poner el bien de la humanidad por encima del beneficio personal, el autodesarrollo y el autocontrol deben ir de la mano con el estudio y la aventura de expandir el conocimiento. Si queremos que tanto el mundo como nosotros estemos fuera de riesgo. Gracias. Gracias, mi hermano. Ok, entonces ya concluimos ese punto de la teosofía como ciencia. A continuación vamos a ver lo que es la teosofía como filosofía, y para tal efecto te vamos a conceder la palabra a mi hermano Gerson para que nos ayudes, por favor, con la lectura. Adelante. Sí. Adelante, Gerson. Sí. Tienes el uso de la palabra, ayúdanos con la lectura. Sí, Dios, dice. La teosofía como filosofía. En otro aspecto importante, la teosofía es filosofía porque postula una explicación lógica del universo y de sus leyes, como también del origen, evolución y destino de la humanidad. En un mensaje que envió a la Convención Americana de 1888, Blavatsky escribió: la teosofía es la filosofía de la explicación racional de las cosas, no un credo. Esto significa que la teosofía no es un cuerpo de ¿Te sientes nervioso, mi hermano? No, es que tengo problemas al hablar. Ajá, exacto. Muy bien, yo te ayudo, mi hermano, no te preocupes. Ok, sí. Okay. Sino un modo de explicar las cosas. Sí. Yo continúo. Gracias. Ok, gracias. Esto significa que la teosofía no es un cuerpo de creencias, sino un modo de explicar las cosas.
una filosofía. La teosofía ofrece respuestas para la vida. Bueno, Ok. Que no son tratadas ni por la religión ni por la ciencia. Sostiene que el universo es unificado, ordenado y con un propósito. Que la materia es el instrumento para la evolución de la vida. Que el pensamiento es un poder creativo que podemos aprender a usar de un modo efectivo. Y que tanto las experiencias de alegría como de sufrimiento son el medio por el cual crecemos en carácter y habilidad, para así alcanzar la sabiduría, la compasión y el poder. Decimos que la teosofía incluye aspectos de la religión, ciencia y filosofía, pero estas tres aproximaciones a la verdad, cuando son seguidas correctamente, no son contradictorias. De hecho, se funden unas con otras. Estas son tres formas de mirar la verdad del universo, y lo que en un momento es religión o filosofía, será ciencia en otro momento, como escribió John de Barrow, un científico inglés, en Teorías del Todo, número 4. Hoy en día, los físicos aceptan el punto de vista atomista, de que todos los cuerpos materiales están compuestos en su raíz por partículas elementales idénticas, ya que, entre corchetes, esta visión está, se cierra la cita, bien fundamentada en evidencias. Esto es enseñado en cada universidad del mundo. Sin embargo, esta teoría de la física nació entre los primeros griegos como una religión filosófica o incluso mística, sin ningún soporte de evidencia por observación. El atomismo vino a la vida como una idea filosófica que falló en prácticamente todo experimento contemporáneo que podría considerarse como científico. Sin embargo, eventualmente se transformó en la piedra angular de la ciencia física. Uno sospecha que existen similares ideas fundadas de acuerdo a los estándares de hoy, que en el futuro tendrán su lugar dentro del cuadro científico aceptado de la realidad. Ok, hasta aquí hemos terminado los tres tópicos en relación a la teosofía como religión, como ciencia y como filosofía, que a fin de cuentas la teosofía en el segundo principio, en el segundo de sus objetivos, se define como la síntesis de ciencia, filosofía y religión. Por eso, anteriormente en estos temas anteriores que acabo de resaltar, se abordan desde esas tres ópticas, de esas tres perspectivas, la teosofía como religión, como ciencia y filosofía. Ahora, a continuación, vamos a ver algunos de los conceptos fundamentales de la teosofía, cuáles son de los temas que ustedes podrán estudiar en este curso y que en otros cursos más o en otra literatura, en otros textos, es de lo que nos ocupamos de estudiar. Y para tal efecto, vamos a concederle el uso de la palabra a mi hermano Pedro Rodríguez para que nos ayudes con la lectura, por favor, mi hermano. Algunos conceptos fundamentales de la teosofía. La teosofía, en sus aspectos religiosos, científicos y filosóficos, ofrece conceptos como los siguientes para su consideración. 1. La realidad última es un todo unificado, absoluto, impersonal, incognoscible e indescriptible. 2. El universo en el cual vivimos en múltiples ¿Es múltiple? universos constantemente en cambio relativo, lo que significa que cada parte tiene un significado y valor en relación con las otras. Es ilusorio o mayábico, es decir, su realidad difiere de su apariencia. 3. La realidad última es la fuente de toda conciencia, materia y energía, los cuales, con sus tres aspectos mutuamente necesarios en el universo manifestado y presente en cada ser y partícula, no existe materia muerta o inconsciente. 3. El universo y todo lo que hay en él son emanaciones o expresiones de la realidad última.
no creaciones de un creador personal, salidas de la nada. 4. El universo es eterno, pero son innumerables mundos manifestándose periódicamente en él. El universo está impregnado por una inteligencia colectiva, una mente universal que es expresada en forma consciente en diversos grados por todos los seres en el universo. El universo físico del que somos normalmente conscientes es solo un aspecto del universo total. Este consiste en múltiples planos, campos o dimensiones del ser, coexistentes, compenetrantes e interactuantes aspectos del todo. De los 7 planos de nuestro sistema solar, los seres humanos funcionan principalmente en los 3 inferiores: físico, emocional y mental. El universo y todo en él está sujeto a sucesivos patrones cíclicos, regulares, ordenados, que incluyen fases alternantes de actividad y reposo, gobernados por un principio universal de causa y efecto, o karma. En la vida humana, este principio de ciclo se expresa, entre otras formas, a través de repetidas reencarnaciones o Nacimiento. renacimiento. La evolución, que es el resultado de una guía interna inteligente expresada a través del esfuerzo personal, es buena, tiene un propósito y sigue un plan. Nuestras formas materiales están evolucionando, pero también lo hace nuestro conocimiento consciente del universo y nuestra comprensión espiritual de nuestra unidad básica con la vida toda. Somos un compuesto de seres, tenemos un número de principios o facultades, evolucionando independientemente, cuyo desarrollo es parte de un propósito evolutivo. Tanto en el universo como en nosotros hay 7 de tales principios. Somos seres triples. Uno, una personalidad temporaria que perdura por una sola vida. 2, una individualidad, alma, yo superior o ego divino, permanente en evolución que reencarna. Y 3, una chispa, mónada, espíritu o emanación directa de la realidad última. La integración de estos 3 aspectos es la fuerza conductora de nuestra evolución. El proceso de evolución, que comienza por un impulso inconsciente, debe eventualmente transformarse en un proceso consciente, dirigido por el libre albedrío y por una siempre creciente autoconciencia de parte de las entidades en evolución. La participación consciente de los seres humanos en el cambio evolutivo es simbolizada con la figura del caminar en un sendero. Las entidades en evolución en el universo incluyen inteligencias, tanto menos como más avanzadas que los seres humanos. Entre estos últimos, algunos de sus más avanzados exponentes, los maestros o adeptos, pueden servir como auxiliares y guías para los que lo están menos. La clave del avance de la evolución humana es el altruismo, es decir, la dedicación al servicio de los demás por parte del individuo, una conciencia de la unión fraternal y olvido de la separación personal. El dolor, la crueldad y frustración que experimentamos en la vida son resultados de la ignorancia, acciones desequilibradas, desarreglos relativos o cambios. Ellos no son males existentes en forma independiente. Como resultado del esfuerzo individual en esta vida, los seres humanos pueden lograr una conciencia completa de su no separatividad de la realidad última a través de un conocimiento intuitivo o experiencia mística. Entre todas las cosas del universo,
existen correspondencias análogas, conexiones significativas y patrones repetitivos. Usando dichas correspondencias, podemos descubrir lo que no conocemos a través de lo que sabemos. Por detrás de las formas públicas o exotéricas de todas las religiones y filosofías religiosas, existe una enseñanza interna o esotérica que mantiene conceptos como los que se han enumerado aquí. Un esfuerzo contemporáneo para expresar las bases de tales conceptos fundamentales se encuentran en la cosmovisión teosófica. Muy bien, gracias mi hermano. Este apartado, este tema, es muy interesante porque por eso está en negritas y en cursivas. Cada párrafo contiene mucha sabiduría. Esto, si tratamos de desenmarañarlo, de comprenderlo, de desintricarlo ahorita en este momento, pues sería como querer, entender todos los conceptos teosóficos en una sola sesión. Por eso, llévense este lección, ya lo van a tener en su posesión, en el grupo de WhatsApp, y cada uno de estos párrafos que están en negritas y cursivas, analícenlo a detalle, subrayenlo, hagan sus anotaciones, sus dudas que tengan, con mucho gusto podemos respondérselas. Pero aquí en este apartado, en este capítulo, estamos viendo parte, si no es que la gran mayoría de lo que se estudia en los centros de estudios y en las logias teosóficas. Entonces, por eso es muy, si yo les dijera ahorita, ¿tienen una duda? Pues tendrían todas, todo lo que esté en negritas y cursivas. Este apartado lo vamos a dejar para que cada quien lo medite, lo reflexione, vuélvanlo a leer, anoten todas sus dudas y subsecuentemente, pues estas dudas las vamos a ir poco a poco agotando. Así es, mi hermano Gerson. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Bueno, ¿querías comentar algo, hermano? Sí, que a mí me parece muy interesante el hecho de que se hable de si para la filosofía el fin último es la felicidad. En la sociedad, en la teosofía, pues una de estas cuestiones fundamentales es precisamente el encontrarnos a nosotros mismos y que todo esto que está contemplado dentro de los estudios fundamentales de la teosofía, pues los podemos hacer una realidad para que nos marque en la vida cotidiana, en el día a día, porque si nosotros los asumimos con esa determinación, creo que estaremos adecuadamente transitando por un sendero que nos va a estar dando siempre la confianza de hacer las cosas bien, como se debe de plantear el ser humano, aprendiendo cosas tan fundamentales como el servir, como el deber ser, como el deber hacer, como el deber tener, pero siempre con este propósito de contar cuestiones que nos satisfagan y que nos enriquezca el espíritu. Gracias, mi hermano. Gracias por vuestra aportación. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Continuamos entonces? Gracias, mi hermano. Ok. Nos dice también que la sociedad teosófica, mientras que reserva para cada miembro una completa libertad para interpretar aquellas enseñanzas conocidas como teosofía, está dedicada a preservar y realizar la eterna sabiduría que incluye tanto una visión del mundo como de la autotransformación humana. Esta tradición tiene sus bases en ciertas proposiciones fundamentales. Primera, el universo y todo lo que existe en él es un todo interrelacionado e interdependiente. Segundo, cada ser que existe, desde el átomo a la galaxia, tiene su raíz en la misma realidad universal creadora de vida.
Esta realidad lo penetra todo, pero nunca puede ser reducida a sus partes porque trasciende todas sus expresiones. Se revela a sí misma en los procesos de la naturaleza, los cuales son ordenados con un propósito y significado, como así también en los más profundos rincones de la mente y espíritu. Tercero, el reconocimiento del valor único de cada ser viviente se expresa en una reverencia por la vida, compasión por todo, simpatía con las necesidades de todos los individuos de encontrar la verdad por ellos mismos y respeto por todas las tradiciones religiosas. Los modos en que estos ideales se transforman en realidad en la vida individual son, a su vez, la privilegiada opción y responsable acción de cada ser humano. Central a los intereses de la teosofía es el deseo de promover comprensión y fraternidad entre las personas de todas las razas, nacionalidades, filosofías y religiones. Por lo tanto, todas las personas, cualquiera sea su raza, credo, sexo, casta o color, son invitadas a participar en igualdad en la vida y trabajo de la sociedad. La sociedad teosófica no impone dogmas, sino que apunta hacia la fuente de unidad más allá de toda diferencia, devoción a la verdad, amor por todos los seres vivientes y compromiso a llevar una vida de activo altruismo. Son las características de un verdadero teósofo. ¿Vale? Ok. Ok. Adelante. Sí, adelante. Sí, así es. Adelante. Que te va bien. Gracias. Esas enseñanzas han sido también expresadas poéticamente en una forma conocida como las tres verdades del loto blanco, porque ellas aparecieron a finales del siglo XIX en una narración simbólica llamada El idilio del loto blanco, escrita por Mabel Collins. Abrimos la cita del idilio del loto blanco de Mabel Collins. Hay tres grandes verdades que son absolutas y que no pueden ser perdidas, pero que pueden permanecer silenciosas por falta de expresión. Primera, el alma humana es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límites. Segunda, el principio que da vida muere en nosotros y alrededor nuestro. Es inmortal y eternamente benéfico. No se puede ver, oír o sentir su aroma, pero es percibido por aquel que desea la percepción. Tercera, cada uno de nosotros somos nuestro legislador absoluto, el dispensador de gloria o abatimiento para nosotros mismos, el que determina nuestra vida, nuestros premios y castigos. Estas verdades, que son tan grandes como la vida misma, son tan simples como la más simplemente humana. Alimenta con ellas al hambriento. Muy bien. Vamos a concederte la palabra, mi hermano Gavino, Sí, para que gracias. nos ayudes, por favor, a leer un poco de la historia de la sociedad Con teosófica. todo gusto. Historia de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica fue fundada en la ciudad de Nueva York en 1875 por un grupo de personas que se habían reunido para discutir temas de interés mutuo relacionados con la sabiduría antigua, los misterios inexplicados de la naturaleza a nuestro alrededor y las implicaciones de tales cosas para el mundo actual. Entre los fundadores, los dos principales de la sociedad fueron Elena Petrovna Blavatsky y Henry Steele Olcott, quienes se llamaban a sí mismos los gemelos teosóficos, debido a la estrecha relación fraternal que se generó entre ellos. Elena Petrovna Blavatsky fue una mujer rusa que se naturalizó como ciudadana estadounidense, descendiente de la nobleza rusa por el lado de su madre y de oficiales militares rusos por el lado de su padre. Su madre fue una novelista considerada como el George Sand de Rusia, debido a las novelas de protesta social que escribió. Elena Petrovna Blavatsky, como prefería ser llamada, se había casado siendo joven, pero dejó la confortable vida de las clases superiores de Rusia para buscar una explicación a los misterios de la vida,
viajando alrededor del mundo en búsqueda de la sabiduría. Eventualmente se puso en contacto con algunos instructores, los maestros de sabiduría, entre comillas, acerca de quienes ella había tenido sueños y visiones desde su niñez y quienes la entrenaron en la tradición de la cual ellos son los herederos. Ellos la enviaron a los Estados Unidos con el propósito de fundar una organización que sirviera como núcleo para la diseminación de su sabiduría a la humanidad. Henry Steele Olcott era un abogado que sirvió a su país como inspector durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, investigando fraudes relacionados con el abastecimiento de repuestos, y por lo tanto frecuentemente llamado Coronel Olcott. Luego del asesinato del presidente Lincoln, él formó parte de la comisión que investigó el crimen. Olcott tuvo una carrera variada, por ejemplo, publicando un trabajo pionero sobre el cultivo de plantas productoras de azúcar y editando una historia de los Estados Unidos. Fue también un notable corresponsal de periódicos de Nueva York y como tal hacía un seguimiento de los eventos del momento. Hacia finales del siglo XIX, el espiritismo, es decir, el supuesto contacto con las almas de los muertos a través de medios, era objeto de intenso interés y se reportaron ciertos remarcables fenómenos espiritistas en una granja en Vermont. Por lo tanto, Olcott fue hacia Vermont a escribir una nota sobre esos fenómenos y allí conoció a Blavatsky, quien también había ido a presenciar los sucesos y encontrarse con Olcott. Blavatsky y Olcott entablaron amistad inmediatamente y a su regreso a Nueva York, Olcott comenzó a asistir a reuniones en el apartamento de HPV, donde las conversaciones derivaban frecuentemente hacia temas esotéricos y exóticos. Cuando se propuso fundar una sociedad para promover el estudio de tales temas, Olcott fue elegido como presidente y HPV como secretaria corresponsal. La nueva organización fue llamada Sociedad Teosófica, un nombre elegido para vincular la nueva organización con la historia de antiguos movimientos que data del tiempo de los neoplatónicos de Alejandría. La sociedad recibió buena publicidad de periódicos, particularmente cuando patrocinó la primera cremación pública en los Estados Unidos. Uno de sus miembros, el barón de Paz, había solicitado en su testamento ser cremado, y para cumplir con dicho pedido, Olcott dispuso el uso del primer crematorio en los Estados Unidos, construido por un doctor de Pensilvania para su propio eventual uso. Pero Olcott y HPV pronto partieron hacia Oriente. Ellos habían establecido correspondencia con budistas en Sri Lanka y con hindúes en India, y se sintieron llamados a extender el trabajo teosófico hacia esos países. Así, en 1879, los dos fundadores zarparon hacia el sur de Asia, estableciéndose primero en Bombay, pero viajando extensamente para promover el trabajo de la nueva sociedad a lo largo y ancho de todo el subcontinente. 10 años más tarde, adquirieron una propiedad llamada Adyar, cerca de Madras, actualmente Chennai, en el sur de India, donde establecieron la sede internacional de la sociedad. Olcott trabajó muy activamente en los campos social y educativo en favor de la gente explotada en Sri Lanka y para la promoción del resurgimiento del budismo a una escala mundial. HPV continuó una intensa producción de trabajos literarios, los que eventualmente completarían más de 20 volúmenes. De los gemelos teosóficos, HPV fue la mujer de ideas mayormente responsable por la formulación de la teosofía moderna, pero también
objeto de curiosidad para los europeos, intrigados con su habilidad de ser un catalizador de eventos fenoménicos de varias clases. Olcott fue el hombre de organización que cuidó de la sociedad como un padre durante sus comienzos, pero también el principal orador público por la teosofía y la sociedad en Asia. HPV se focalizó en los aspectos esotéricos de la teosofía, Olcott en los públicos y en su rol como fuente de las diferentes culturas y religiones. En los Estados Unidos, William Juan Jude, otro de los miembros fundadores, se convirtió en el trabajador más prominente de la sociedad. Annie Besant, una reformadora social inglesa y renombrada oradora, se convirtió en la sucesora de HPV como líder carismático del pensamiento teosófico, luego de la muerte de esta última en 1891. Más tarde, en 1907, Besant sucedió a Olcott como la segunda presidenta internacional de la sociedad. Ella adoptó y crió al filósofo indio Krishnamurti, quien creció para convertirse en un instructor independiente, pero cuyas enseñanzas reflejan indeleblemente su experiencia teosófica previa. Besant es recordada en India como una defensora de la educación y promotora del gobierno autónomo de India. Ella se convirtió en la primera mujer y la primera no india en ser elegida presidente del Congreso Nacional Indio. Los presidentes internacionales posteriores a Besant incluyeron los ingleses George Arundel y John Coates, C. Ginarayadasa, el Sri Lanka, de Sri Lanka, y los indios, Sri Ram y Radha Burger, el actual Stingboy. La sociedad teosófica ha incluido entre sus miembros a Abner Doubleday, el legendario fundador del béisbol, Thomas Edison, el inventor, Frank Baum, el autor del Mago de Oz, William Butler Yeats, el poeta anglo-irlandés, Pierre Mondrian, el pintor abstracto danés, Alexander Skripin, el compositor ruso, Mohandas Gandhi, el líder de la independencia de India, y J. Nehru, el primer ministro de India. Muchos otros líderes de pensamiento moderno fueron influenciados por la sociedad teosófica, algunos muy profundamente. Ejemplos prominentes son James Joyce, de D.H. Lawrence, María Montessori, Vasily Kandinsky. El rol de la teosofía en la información del pensamiento del siglo XX todavía no ha sido descrito completamente, pero fue de considerable importancia. Gracias, mi hermano. Esta es una breve historia, obvio que la historia de la fundación de la Sociedad Teosófica, pues escrita por Olcott, son 2 tomos, es muy vasta esta información que él incluso narra, que el lema fue evolucionando, los 3 objetivos fueron evolucionando, entonces hay mucha información respecto a la historia. Aquí se vio un breve reseña, es una reseña muy breve acerca de la historia, y bueno, vamos a continuar con lo que son, adelante mi hermano. Perdón, brevemente nada más, porque es muy interesante cuando nosotros estamos haciendo esta recapitulación de la historia de la sociedad teosófica fundada por Olcott y Madame Blavatsky. Es muy importante también describir que hoy día, pues como bien se mencionó en nuestro chat, por tu conducto, querido hermano Omar, pues hoy es día de Adyak, hoy es día de Teósofo, y vale la pena que lo recordemos ya como una fecha memorable para nosotros que somos estudiantes de teosofía, que este 17 de febrero es parte de algo muy importante para seguir nosotros manteniendo
visión y ese entendimiento de lo que es la Sociedad Teosófica Internacional. Pero si pudiéramos ir más allá, creo que vale la pena que cuando estemos el próximo mes en la Ciudad de México, en la visita que nos hará el presidente internacional Tim Boyd, valdría la pena que pudiéramos tener conocimiento de cuánto pudiera costarnos un viaje allá, porque una yo creo que una de las cuestiones que nosotros estamos definitivamente llamados a tener como parte de nuestra formación es la visita allá, y que vale la pena que hagamos también esa perspectiva para ver cuándo podemos hacer un viaje de esa naturaleza. Gracias, mi hermano. Sí, sin duda, 3 son las fechas memorables que todos los miembros debemos de recordar, a saber, el 17 de noviembre, que se conmemora el aniversario de la fundación de la Sociedad Teosófica, fundada el 17 de noviembre de 1875 en Nueva York, y el 17 de febrero, que se conmemora precisamente el establecimiento de la sede internacional en Adyar, Chennai, Madras, India, que fue cuando se estableció aproximadamente en 1882, y el 8 de mayo, que se conmemora la fecha en que nuestra fundadora, Elena Blavatsky, desencarnó, conocido como el Día del Loto Blanco. Esas son las 3 fechas que la sociedad celebra, recuerda como parte de su historia, como parte de sus fechas conmemorativas. Y sí, sin duda es importante conocerlas y saber precisamente cuál es la estructura interna de la sociedad. Precisamente aquí vamos a ver la estructura en este capítulo denominado la Sociedad Nacional Internacional, cómo están administrativamente distribuidas, cómo está la Sociedad Teosófica, cómo está organizada en ramas internacionales y en ramas nacionales, perdón, y en su sede internacional. Y a las logias también se les denomina ramas. Ok, para tal efecto te vamos a conceder la palabra, mi hermano Ricardo, para que nos puedas ayudar con esta lectura de este tema denominada la Sociedad Nacional e Internacional. Adelante, mi hermano. La sociedad es nacional e internacional. Hoy la Sociedad Teosófica aún tiene su sede internacional en Adyar y está representada en unos 70 países del mundo. El predio de Adyar es amplio, originalmente en las afueras de Madras, pero ahora rodeado por la ciudad. Este incluye los principales edificios administrativos que datan de la época de HPV y Olcott, y muchas otras estructuras como los Leadbeater, Chambers. Una construcción residencial especialmente para visitantes occidentales, una variedad de otras residencias y edificios administrativos. La biblioteca Adyar, que alberga una de las más importantes colecciones de antiguos manuscritos en hoja de palma del mundo. La editorial Teosófica, la escuela Olcott para niños carenciados, un centro de servicios sociales para madres jóvenes y una guardería para sus hijos, un dispensario para animales, templos de varias religiones del mundo, un templo masónico, jardines tales como el Jardín de los Recuerdos, donde están depositadas las cenizas de algunos distinguidos teósofos y muchos más. La Escuela de Sabiduría de Adyar tiene lugar durante 2 periodos al año y sus actividades son conducidas por directores invitados de diferentes partes del mundo. La primera organización nacional o sección de la sociedad fue la de los Estados Unidos, denominada Sociedad Teosófica en América, la cual fue seguida por muchas otras alrededor del mundo. El Centro Nacional de la Sociedad Teosófica en América, llamado Olcott, en honor del presidente fundador, ha estado desde 1926 en Wilton, Illinois, en los suburbios de Chicago. El predio de Olcott consta de más de 40 acres con un edificio principal cuya piedra angular fue puesta en 1926 por Annie Besant con una ceremonia masónica.
Este edificio, hoy llamado edificio L.W. Rogers, en recuerdo del presidente nacional que supervisó la construcción, alberga las oficinas administrativas de la organización en el ámbito nacional, la Biblioteca Nacional, un auditorio, un aula de estudios, un salón de meditación y algunos cuartos residenciales para el personal visitante. El predio incluye además la editorial teosófica y la librería, que es en lo que ahora es llamado el edificio Journey, en referencia a la presidente nacional que la construyó, como también una variedad de constructores de servicio y alojamiento para el personal. Existe además un estanque, jardines, arboledas, césped, áreas de recreación y de meditación, un laberinto y un jardín de los recuerdos. Gracias, mi hermano. Ahí estamos viendo la descripción de lo que hay en la sede internacional de ATIAR, cómo está distribuido administrativamente y que tiene presencia en aproximadamente 70 países del mundo, la Sociedad Teosófica. Y bueno, a continuación vamos a ver lo que son las organizaciones paralelas. Estas organizaciones paralelas pues son subsidiarias. Estas organizaciones también forman parte de la Sociedad Teosófica. Son más especializadas estas organizaciones. Fueron creadas para tal efecto, para preparar a los discípulos, nuevos discípulos mundiales, a los nuevos iniciados. Y estas organizaciones paralelas son las siguientes. Dice, existen varios cuerpos que son organizativamente independientes de la Sociedad Teosófica, pero que coinciden con la visión teosófica de la vida y tienen conexiones históricas con la sociedad. Por el hecho de haber compartido importantes personalidades como también miembros. Entre ellos están los siguientes. Primera, la Escuela Esotérica de Sabiduría. Esta escuela, para el desarrollo personal y el servicio en la humanidad, fue fundada por HPB cerca del final de su vida. La solicitud para ser miembro de la EE, entre paréntesis, como es llamada familiarmente esta escuela esotérica de teosofía. No. Se cae. Puede ser presentada luego de que la persona ha sido miembro de la Sociedad Teosófica por varios años. Los miembros deben seguir una dieta vegetariana y ciertas otras prácticas de salud y disciplina. El centro de la escuela esotérica en los Estados Unidos se encuentra en Crotona, en Ohio, California. La segunda de las órdenes es la Orden Teosófica de Servicio. Esta organización que coordina la expresión práctica de los ideales teosóficas fue fundada por Ani Besant. Entre sus departamentos se encuentran el de bienestar animal, artes y música, ecología, familia, sanación, paz y servicio social. La membresía no está restringida a los miembros de la Sociedad Teosófica. Ok, el siguiente instituto, miembro también de la Sociedad Teosófica, es denominado el Instituto de Donaciones de Libros Teosóficos. Esta organización estadounidense distribuye libros gratuitamente a las bibliotecas. No cuenta con membresía, pero realiza un llamado anual de colaboración. Y por último, la Orden de Oriente de la Comasonería Internacional. Esta forma de masonería, que admite tanto a hombres como a mujeres, fue reformada por Ani Besant. Lleva a cabo las tradicionales ceremonias masónicas, pero con una comprensión de su significado espiritual. Ok, bueno, con este tema de las organizaciones paralelas se concluye la fase informativa de esta lección primera, denominada Definición de Teosofía. A continuación, veremos las imágenes suplementarias. Primeramente tenemos el emblema de la Sociedad Teosófica, compuesto por varios elementos, como ustedes podrán ver aquí, el santo monosílabo, la suástica, la serpiente que muerde su cola, el símbolo de Vishnu, mejor conocido como la cruz hebraica o la cruz de David, o la estrella de 6 puntas, y la cruz Ankh.
Todo este simbolismo, usted lo van a encontrar en un archivo anexo, un video que se denomina significado del sello de la Sociedad Teosófica. Esto se va a anexar al grupo y a cada uno de ustedes se le va a enviar como complemento. La siguiente imagen suplementaria es el diagrama, es la foto de los 8 presidentes que han sido internacionalmente los que han conducido las riendas de la Sociedad Teosófica. Tenemos en primer término aquí a HPB, o Elena Petrovna Blavatsky, que ella señalaba que le dijeran HPB, era como le gustaba que la dijeran. Su nombre correcta era Elena Petrovna Ann, pero el apellido Blavatsky pues se adquirió en base a su primer matrimonio, a su único matrimonio. Y ella figura aquí como cofundadora, nunca fue presidenta, ella fue secretaria corresponsal, como ya vimos. Ella decidió, en conjunto con los primeros miembros, que el primer presidente fuera Henry Steele Olcott, mejor conocido como el coronel Olcott. Él fue el primer presidente en su fundación. La segunda presidente fue la inglesa Annie Besant, ya lo vimos. La tercera, el inglés George Arundel. El cuarto, Kurupumulash Jinardayasa, de Sri Lanka. Y el quinto, el indo, Sri Ram. El sexto, el inglés John Koch. La séptima, Radha Burnier, que fue hija de Sri Ram. Radha Burnier fue hija de Sri Ram. Y el octavo presidente actual es el señor Tim Boyd. Es el primer presidente internacional estadounidense. Es el primer presidente internacional que, bueno, Olcott, perdón, el segundo. Henry Olcott fue el primer presidente estadounidense. Annie Besant, George Arundel y John Koch, ingleses. Kurupumulash Jinardayasa de Sri Lanka, Sri Ram y Radha Burnier de la India, y Tim Boyd y Olcott de Estados Unidos. Entonces ha habido 3 ingleses, 2 estadounidenses, 2 de la India y 1 de Sri Lanka. Ok. Bueno, como ustedes saben, aquellos hermanos que desean obtener el certificado como estudiantes del curso básico, deben al término de cada lección responder un cuestionario. ¿Para qué? Pues con la intención de que se refuerce el conocimiento adquirido, de que vean si tienen alguna duda, para efecto de que ustedes midan precisamente el grado de comprensión. Y en esta ocasión tenemos un cuestionario de 8 preguntas. Para tal efecto, vamos a conceder la palabra a mi hermano Cristóbal para que nos lea cuáles son las preguntas que los hermanos que desean estudiar esta lección deben de contestar. Adelante, mi hermano. Claro. Uno, ¿cuál es el significado de la palabra teosofía? ¿Cuán antiguo es el término en cuanto a la teosofía? 2, ¿qué significa el lema de la Sociedad Teosófica para ti? 3, ¿en qué sentido la teosofía es religiosa, pero no una religión? Científica, pero no una ciencia. Filosófica, pero no una filosofía. 4, la teosofía está en parte compuesta de enseñanzas básicas subyacentes en todas las religiones y no perteneciendo exclusivamente a ninguna. Menciona algunas enseñanzas básicas que aparecen en todas o en muchas de las religiones con las cuales estás familiarizado y que te parezcan relacionadas con los conceptos de la teosofía. 5. ¿Cuál es la actitud de la teosofía hacia el cristianismo, hinduismo, budismo y otras religiones? ¿Cómo se compara esto con tu propia opinión o actitud con respecto a ellas? 6. De la información de este capítulo, ¿cuál te parece ser la enseñanza más característica de la teosofía? 7. ¿Cómo se relacionan los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica con la teosofía? 8. Supongo que un amigo que no sabe nada sobre teosofía te pregunta qué es esta y cómo la describe. Gracias. Aquellas hermanas, hermanos que quieran ahondar, profundizar en esta primera lección, en este primer capítulo,
pues vamos a anexarles la obra La clave de la teosofía, escrita por la cofundadora. En esta clave de la teosofía, en una obra escrita en modo de preguntas y respuestas, un corresponsal le hace preguntas a ella y ella va respondiendo todas sus inquietudes en torno acerca de lo que es y de lo que no es la teosofía. Y también la obra de Annie Besant, que es la teosofía, también forma parte de estas obras complementarias. Y por último, un video denominado Significado del sello de la Sociedad Teosófica, que fue elaborado por nuestros hermanos de la Sociedad Teosófica de Puebla. Bueno, pues es cuanto por hoy, mis hermanos. No sé si tengan alguna duda, alguna opinión al respecto. Mi hermano Gerson, ¿tienes alguna opinión que expresarnos? Eh, este, te- te- tengo una duda. Eh, la teosofía no choca con los ideales del, del, del gnosticismo. ¿De qué? El gnosticismo. Ah, sí, exacto. Ya lo vimos aquí, mi hermano. Ah, no, no, sí, sí, sí. Pero, o sea, de cierta manera, no están en, en una contradicción, no. No, para nada. La teosofía, recuerda que no Ujú. es dogmática ni sectaria, no entra en contradicción con ninguna enseñanza. Promueven la fraternidad. No fomentamos ni el sectarismo, ni la rivalidad, ni la distinción. Ajá. Nosotros no, un verdadero teósofo tiene la mente sintética, puede hablar de todos los temas porque él conoce las causas, no solamente habla desde el punto de vista de los efectos. Entonces, Ajá. nada, no existe ninguna disputa con ninguna otra orden, mi hermano. Ok. ¿Sale? Muchísimas gracias, sí, sí. Nada. ¿Alguien que tenga alguna otra opinión, comentario, mis hermanos? Adelante, mi hermano. Ahí en un apartado decía que la teosofía como ciencia, me puedes profundizar Sí. un poquito más, donde decía que Página todo el gran 10. descubrimiento de la ciencia nació primero como una intuición, o sea, más, meramente lo entiendo, pero si me lo puedes profundizar. Ok, sí, gracias, mi hermano. La ciencia se define como el conjunto de objeto, método y sistema. Toda ciencia tiene un objeto, un método y un sistema. Aquello que no tiene un objeto, un método y un sistema a la luz de la ciencia no se considera como una disciplina científica. Entonces, la ciencia, pues, para llegarse de elementos, para surgir una ciencia, para surgir una disciplina, pues tiene que haber precisamente esa necesidad de emplear el método científico. Como ustedes lo saben, es la observación, es la comprobación y es el análisis o síntesis o conclusión. Aquello que a través de los sentidos físicos o a través de los instrumentos tecnológicos o científicos no se comprueba, a la luz de la ciencia no es válido, no merece ser considerado como una teoría o una hipótesis. Sin embargo, la teosofía se define como la síntesis de ciencia, filosofía y religión. Dice que muchos de los objetos científicos o muchos de los fenómenos científicos ya fueron dichos con anterioridad por los grandes sabios y pensadores. Sin embargo, como no había pruebas objetivas, tangibles, a través de los medios científicos, eran consideradas como grandes intuiciones. A eso a lo que tú te refieres. Sin embargo, desde el punto de vista de la teosofía, del esoterismo, se dice precisamente que la ciencia solamente trabaja con el mundo objetivo, con la física. Y la teosofía, precisamente, trabaja con lo esotérico, con la metafísica, con el mundo subjetivo o invisible. Entonces, por eso la ciencia carece aún todavía de muchas conclusiones en virtud de que todo lo que es visible, o sea, que todo lo que pertenece al plano físico está dentro de su campo de acción. Sin embargo, la teosofía señala que la ciencia poco a poco va a ir evolucionando. Tan es así que la teosofía y otros estudios se denominan las ciencias ocultas. Esa es la denominación, las ciencias ocultas. ¿Por qué? Porque nos hablan
de los planos sutiles, de los fenómenos que aún la ciencia no ha comprobado, sin embargo intuye, creen que existe. Entonces, prueba de ello es que la teosofía reconoce que cada plano, cada dimensión del sistema solar se compone de 7 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. La ciencia ahorita ya reconoce como tal, como estado de la materia, lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. En el ámbito etérico y superetérico, aunque ellos ya aceptan el éter, pero no como la teosofía lo concibe, sino como una sustancia, como un plasma, ellos lo describen muy genéricamente. Sin embargo, en ese subplano etérico y superetérico hay muchos fenómenos aún. Y la ciencia ha profundizado en los 2 subplanos más elevados, que es el subatómico y el atómico. Sin embargo, la ciencia no invierte, dice que primero está el átomo y luego las partículas subatómicas. Dicen que el nivel más ínfimo es las partículas subatómicas. Sin embargo, la teosofía ahí tiene sus postulados en torno a la materia, en torno a la energía y en torno a la conciencia, que son los 3 medios por los cuales evoluciona la vida: evolución biológica, evolución espiritual y evolución de la conciencia. La ciencia solamente concibe la evolución física, la evolución material. Sí, la astronomía habla de planetas, habla de galaxias, habla de universos, pero no los concibe como entidades vivientes, sino como algo aislado. La filosofía, pues, se ocupa del aspecto conciencia, sin embargo, la evolución y espiritual, pero más el aspecto conciencia, la filosofía. Y la religión, pues, se ocupa de la evolución espiritual, no se ocupa tanto de la evolución biológica ni de la evolución material. Entonces, ahí vemos que estas 3, ciencia, filosofía y religión, se ocupa cada uno de los desenvolvimientos de cada una de estas 3 evoluciones que son paralelas. Sin embargo, la teosofía dice, no, estamos en una triple evolución: evolución material, evolución biológica y evolución espiritual. No sé si quede con esto comprendido tu duda, hermano. ¿Alguien más que quiera hacer una aportación? ¿Sigue concedido el uso de la palabra, mis hermanos? Ok. Adelante. Sí. Brevemente, nada más, hablando de las cuestiones de carácter científico ligados a los postulados teosóficos, pues ahora, conforme se ha estado viendo la evolución de la ciencia, pues lo que hace, no tanto en el siglo pasado, lo que era científicamente comprobable, pues ahora ya está rompiendo paradigmas, porque pues el asunto con el descubrimiento del bosón de Higgs, el bosón de Higgs ya es una cuestión que va más allá de lo que en el pasado reciente y remoto se venía mencionando sobre los aspectos de carácter científico y cómo van evolucionando. Sin embargo, los aspectos teosóficos, como bien señalabas, pues siguen desvelando y desentrañando esos conocimientos ocultos que para muchos que no conocen, creen que lo oculto puede ser ligado con algo que no es de carácter que deba de verse de manera amplia, porque está riñendo con algunos postulados religiosos y que son prohibidos por algunas de las religiones. Así es, mi hermano. Muchas gracias por tu participación, mi hermano. Bueno, pues damos por concluida la sesión de esta primera lección denominada Definición de Teosofía. Agradecemos a todos y a todos su participación y nos vemos la próxima semana. Gracias.